Quisiera en esta mañana, hermanos, compartir con ustedes una breve reflexión. Y para esta reflexión quisiera preguntar, ¿cómo está Cristo en tu vida? ¿Cómo está la relación que tú tienes con Cristo hasta el día de hoy? Quisiera en esta mañana hablarles acerca de un tema muy importante. Un tema que podría llevarnos, hermanos, horas, a lo mejor días o semanas en su estudio. El tema de la salvación, el tema de la justificación por la fe. Creo, hermanos, que es un tema que cada uno de nosotros debe de comprender. Creo que es un tema que cada uno de nosotros debe de conocer, porque tarde o temprano, queriéndolo o no, seremos confrontados con esa realidad, el tema de la salvación. Yo quiero, hermanos, para introducirme en la reflexión, para introducirme, hermanos, en lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, llevarles un poco a la historia de nuestra iglesia, llevarles en nuestra mente, en nuestra imaginación, a lo que sucedió muchos años atrás. Y quiero referirme, hermanos, al año de 1888. Seguramente ya en su mente ustedes bajaron ese dato histórico, 1888. Seguramente están recordando lo que pasó en ese año. El lugar de paso era Minneapolis, Minnesota. ¿Qué estaba sucediendo en aquel lugar? ¿Qué estaba aconteciendo en aquella fecha importante para la iglesia adventista? Pues allá, hermanos, en aquel lugar y en el año ya mencionado, se estaba celebrando la conferencia general, la gran reunión de la Iglesia Mundial Adventista. Pero ¿qué tiene de interesante esa conferencia general? ¿Qué tiene de interesante lo que estaba celebrando la iglesia en aquella ocasión? Pues, hermanos, algo muy importante para cada uno de nosotros. Porque en aquella época, hermanos, en aquella fecha, en aquel lugar, Dios había abierto la mente, el conocimiento de nuestros dirigentes, para que se pudiese comprender de una forma más amplia, de una forma más completa, el tema de la salvación, el tema de la justificación por la fe. Tristemente, la iglesia no estaba preparada. Tristemente, hermanos, nuestros mismos dirigentes como que no estaban listos para recibir el conocimiento que Dios estaba dando a la iglesia. Y en vez de convertir aquella celebración, aquella reunión en una fiesta, en algo especial, hermanos, se convirtió en una de las más grandes, podríamos llamarle así, catástrofes que ha habido eclesiásticamente dentro de la iglesia adventista. Porque empezó a haber discusiones respecto al tema, empezó a haber conflicto, porque había dos posiciones, había dos grupos y pensaba cada uno de ellos diferente. Y lo que es peor, hermanos, un grupo el cual estaba dirigido especialmente por el presidente de la conferencia general en aquella época, el pastor Butler. Y también estaba asociado con él quien dirigía, el editor de la Review and Herald, Uriah Smith. Así que ellos eran de más experiencia, eran los llamados teólogos en aquella época, y creían ellos que su conocimiento no podía ser superado por nadie más. Mayormente si Nueva Luz estaba viniendo a la iglesia por otro grupo de pastores dirigidos por jóvenes, Wagner, por ejemplo, y Jonas. Así que, hermanos, ahí estaba la iglesia dividida en dos posiciones, contraria la una de la otra respecto al tema de la salvación. ¿Y cuáles eran las posiciones? Pues un grupo decía: miren, nosotros no nos salvamos por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. La salvación no viene por guardar el sábado. La salvación no viene por comer carne o por no comer carne.
La salvación no es de esa forma, decía un grupo de los que estaban allá en aquella reunión. Pero ¿qué sucede? Decía entonces el otro grupo. Es que ahora ya no podemos, ya no debemos de obedecer la ley de Dios. ¿Es que acaso ahora cada quien va a hacer lo que quiera hacer? Pues no, decía el otro grupo. Es que precisamente cuando dejamos de hacer lo que queremos hacer, es que vamos a hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Pero ahí estaba la discusión, hermanos. Ahí estaba el conflicto. Y se ha escrito, yo creo, hermanos, que de ninguna otra reunión se ha escrito tanto como lo que sucedió en 1888. Hay revistas, hay libros, hay documentos suficientes, hermanos, que relatan lo que sucedió allá en Minneapolis, Minnesota. Pero como decía, hermanos, y tal vez lo peor es que esto fue más allá del conocimiento teológico. Fue más allá de las discusiones teológicas, como sucede frecuentemente con los seres humanos. Cuando entramos en discusión en diferentes puntos de vista, empieza como que la sangre a calentarse, y así sucedió en aquella ocasión. Empezó a haber roces personales, empezó a haber conflictos entre las personas, entre los miembros. Discutían y peleaban unos con los otros. Era una crisis, hermanos, era un caos dentro de la misma iglesia adventista. Hermanos, Elena de White, en uno de sus escritos respecto a este acontecimiento, ella manifiesta la preocupación. Ella dice, hasta pensaba que a lo mejor Dios iba a levantar un nuevo grupo, una nueva iglesia, porque había llegado a tales extremos, diríamos a lo mejor insoportables. Y ahí estaba, hermanos, la iglesia. Ahí estaba el pueblo de Dios en crisis. No podían entender, no podían ponerse de acuerdo en cuanto al tema de la salvación, en cuanto al tema de la justificación por la fe. Ha pasado más de 100 años. Digo más de 100 años porque especialmente cuando se cumplió un centenario de esta reunión, se volvió a editar, se volvió a escribir cantidad de libros y folletos por todas partes. Así que, hermanos, ha pasado más de 100 años. Diríamos va a lo mejor unos 120, 130 años por ahí, si alguien es hábil en las matemáticas. Hermanos, ha pasado más de 55 reuniones de la conferencia general en diferentes lugares. Ahora yo me pregunto, hermanos, cuando ha pasado más de 100 años, cuando se ha celebrado más de 55 reuniones de la iglesia adventista en la conferencia general, ¿será que nosotros el día de hoy entendemos el tema de la justificación por la fe? Y entonces yo quiero que vayamos a nuestra Biblia. Yo quiero que abramos nuestras Biblias para que partamos, para que vayamos a partir de una pregunta, hermanos, que uno de los discípulos hizo a Jesús. Y quiero entonces que vayamos al Evangelio según San Lucas 13, del 22 al 30. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús pasaba por las ciudades y aldeas, enseñando mientras que iba camino a Jerusalén. Y alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Hermanos, y ahí continúa este interesante relato. Yo quisiera, hermanos, que nos imaginemos lo que está aconteciendo en la vida de Jesús. Jesús dice que iba por los caminos, iba por las aldeas, iba por las ciudades, enseñando, predicando y también sanando. Y mientras que iba por esas regiones, uno de sus discípulos, no dice la Biblia quién fue de ellos. A veces yo me imagino que a lo mejor fue Pedro, porque era el más atrevido. Y cuando los discípulos querían saber algo, pues se acercaban a él: mira, Pedro, habla con el maestro. Así que me imagino que tal vez Pedro pudo haber hecho esta pregunta. No lo sé.
Lo que sí es cierto que quien sea que hizo esta pregunta a Jesús sentía alguna preocupación. Había alguna duda, alguna inquietud en su vida respecto al tema de la salvación. Y por eso le preguntó: mira, Señor, ¿será que son muchos? ¿Será que son muchos los que se van a salvar? Señor, nosotros queremos saber, queremos que tú nos digas si van a ser muchos o van a ser pocos. ¿Cómo es ese asunto de la salvación? Hermanos, es interesante, es curioso que ante la pregunta que aquel discípulo hizo a Jesús, él no respondió directamente, más bien evadió aquella pregunta. Evadió y se fue por otro lado. Procurad, le dijo, entrar por aquella puerta. Así que, hermanos, ¿por qué Jesús habrá evadido aquella pregunta? ¿Por qué Jesús no fue inmediatamente? Mira, Pedro o cualquiera que haya sido, no tengas pena, son muchos, son muchos. Hermanos, yo me pongo a pensar, si Jesús hubiera dado aquella respuesta, son muchos, ¿qué hubiera pensado? ¿Qué hubieran pensado entonces los discípulos? Bueno, si son muchos, tenemos buenas posibilidades, tenemos buena oportunidad, así que sigamos la vida, agarremos esto suave, porque si son muchos, a lo mejor ahí vamos a entrar nosotros también dentro de los muchos. ¿Y qué hubiera pasado si Jesús, la respuesta que les diera fuera: mira, son pocos? Pues ¿qué hubiera pasado? A lo mejor ellos se hubieran preocupado, ¿no es así? A lo mejor tuvieran que pensar o hubieran pensado: bueno, si son pocos, entonces, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Dinos qué tenemos que hacer, y entrar en esa angustia, en esa desesperación de querer hacer algo, como sucede con muchas personas. Y ahí es donde entramos en el problema, ahí es donde entramos en la discusión, ahí es donde viene la pregunta: ¿será que entendemos perfectamente el tema de la salvación? Así que, hermanos, ahí está la pregunta: ¿cómo es la salvación? ¿Es para muchos o es para pocos? ¿Será que es fácil o será que es difícil? ¿Acaso no ha surgido alguna vez en la mente de ustedes, como ha surgido en la mía, una de estas preguntas, hermanos? ¿Acaso no nos hemos preguntado alguna vez cómo será el asunto de la salvación? ¿Será que muchos o pocos? ¿Será que fácil o difícil? ¿Verdad que nos hemos hecho esa pregunta? Hermanos, pues los discípulos, como digo, no era la excepción. Y ahí se preguntaban ellos: ¿será que es fácil o es difícil? ¿Cómo es verdaderamente el tema de la salvación? Hermanos, y es un tema que nos interesa a todos. Es un tema, hermanos, que de una u otra forma nos debe de interesar, porque tarde o temprano, como ya lo dije, hermanos, debemos de responder, debemos de confrontarnos delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo una encuesta que me llamó la atención, una pregunta que se hizo en una de las universidades adventistas. Y decían, mejor dicho, los universitarios salieron a la comunidad a hacer una encuesta. Y la pregunta que hacían era más o menos así: mire, si el día de mañana usted tuviese que confrontarse, usted tuviese que presentarse ante el tribunal de Cristo, ¿qué le respondería? ¿Cuál sería su situación? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que usted haría a esa pregunta? Hermanos, me es curioso lo que se encontró o el resultado de esta encuesta, porque a veces nosotros pensamos que existen solamente dos tipos de cristianos, pero, hermanos, la encuesta nos muestra más bien que hay tres clases de cristianos. ¿Saben? Había un grupo de personas que respondió más o menos así ante la pregunta. Ellos decían: miren, ni lo mande Dios, no me hable de ese tema, me da miedo pensar que mañana yo tendré que estar ante el tribunal de Jesús. Hermanos, hay un grupo de personas que les da miedo hablar de este tema. Les da miedo hablar del tema de la salvación, de la justificación por la fe.
¿Y saben, hermanos, por qué les da miedo? Pues les da miedo precisamente porque su vida no corresponde con el plan de salvación. Su vida no corresponde con lo que Cristo enseñó, cómo debe ser nuestra vida. Así que, hermanos, esa es la razón por la cual hay un grupo de personas que les da miedo. No quieren hablar del tema, prefieren evadir la pregunta, prefieren hablar de otras cosas menos del tema de la salvación, de la justificación por la fe. Pero recuerden, hermanos, recuerden, tarde o temprano, tú y yo tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que más vale que nosotros estemos seguros respecto al tema de la salvación. Otro grupo dio una respuesta más o menos así: si yo tuviese que encontrarme con Cristo, yo le voy a decir que hace 20 años que soy miembro de la iglesia. Yo le voy a decir que devuelvo mis diezmos y mi ofrenda. Yo coopero bastante en la iglesia, trabajo también en la obra misionera. Y empezaron ahí a hacer una gran lista de todas las cosas que le dirían a Jesús si tuviesen que encontrarse ante el tribunal. Así que, hermanos, me llama también la atención, me da curiosidad por este grupo de personas, porque ellos pretendían que la salvación se obtenía así como creían los fariseos. Así como creían que por las obras, que eran justificados por las obras, por lo que hacían. Y que lo que hacían les daría derecho, los haría merecedores de la salvación del reino de los cielos. Así que, hermanos, ahí está ese otro grupo de personas. Yo no sé con cuál te estás identificando tú. Yo no sé si estás pensando que si te hicieran esa pregunta, ¿en cuál de estos dos grupos estarías? Hermanos, y un tercer grupo diría: lo único que puedo hacer es depender de su gracia y de su misericordia. Yo amo tanto al Señor, decía este grupo, sin embargo, soy tan débil, pero el Señor puede salvarme por sus méritos y por la misericordia en Cristo Jesús. Así que, hermanos, miren, tres grupos de personas. ¿En cuál estaremos tú y yo? ¿En cuál? ¿En el que no queremos hablar del tema? ¿En el grupo que le da miedo hablar del tema de la salvación? ¿En aquellos que pretenden justificarse o salvarse por las obras, por lo bueno que son, por la ayuda al prójimo, qué sé yo, hermanos? ¿O aquel grupo que dependerá solamente de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para obtener la salvación? ¿En cuál de los grupos estaremos? Hermanos, es interesante también que allá mucho tiempo atrás surgió un grupo de teólogos, y seguramente algunos de ustedes han leído acerca de ellos o han escuchado. Orígenes, por ejemplo, San Agustín, Calvino, hermanos, hombres que hicieron, llamémosle así, entre comillas, teología, o que por lo menos escribían por ahí, y algunas personas hacían caso a lo que ellos escribían. Me llama la atención, hermanos, porque ¿qué es lo que ellos hablaban? ¿Qué es lo que ellos decían respecto al tema de la salvación? Respecto al tema de la justificación por la fe. Y oigan, hermanos, lo que decían algunos de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, decía: la salvación es universal, creyendo que como la muerte de Adán afectó a todos, la muerte de Cristo entonces afecta a todos. Así que uno de estos teólogos, hermanos, decía: miren, no se preocupen, la salvación es universal, la salvación es para todos, para todos. Si la muerte, si el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, pues la muerte de Cristo también va a salvar a toda la humanidad. Hagan lo que hagan, no se preocupen, porque la salvación es universal. Hermanos, eso es lo que decía uno de ellos. Había otra corriente, hermanos, que decía que los que se van a salvar cuando Cristo venga son muchos, porque Dios, dicen ellos, quiere repoblar el cielo. Y así como el número de los ángeles que cayó con Lucifer fue grande, pues va a ser igual
el número de los que se van a salvar. Así que la salvación es para muchos, decía este otro pensador en cuanto a llamada teología. Y otro grupo decía que ya está predestinado, ya se es predestinado. El que se va a salvar, y el que se va a perder. Es contrario a la teología bíblica, ¿verdad? Porque la teología bíblica, hermanos, dice que todos hemos sido predestinados para la salvación. ¿Es así o no es así? Todos, todos. Es decir, hermanos, que el que se pierde, ¿verdad?, es contrario a lo que Dios ya ha establecido. Así que, hermanos, ahí están esa clase de pensamientos, ahí está esa clase de ideas, como repito, llamadas teológicas. Y saben, hermanos, en nuestros días se ha levantado otro grupo de personas, una teología, digámosle, más moderna, y ellos dicen que una persona que acepta al Señor nunca más puede perderse. Es decir, hermanos, la famosa frase, una vez salvo, siempre salvo. Así que, hermanos, miren, ahí está la discusión en cuanto al tema de la salvación. Yo pregunto, hermanos, ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Es eso lo que nos dice la Biblia respecto al tema de la salvación? ¿Es eso, hermanos, lo que enseña la Biblia respecto a la justificación por la fe? Pues vamos una vez más a la Biblia. Volvamos a la Biblia y ahora, hermanos, vamos a ver en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Recuerden, hermanos, que la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús está en relación: Señor, ¿son muchos los que se salvan o son pocos? ¿Será que es fácil o que es difícil? Así que, hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia para responder esta pregunta. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Miren, hermanos, lo que dice allí: venid a mí, ¿qué cosa? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso. Y ahora oigan lo que sigue diciendo en el versículo 30: porque mi yugo, ¿qué cosa? Es fácil y ligera mi carga. Así que, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo estos textos? ¿Qué es lo que Mateo está diciendo? ¿Cómo es el asunto de la salvación? ¿Es fácil o es difícil? ¿Cómo dice aquí? ¿Es qué cosa? Es fácil, dice. Es fácil. Hermanos, ¿la salvación es para pocos o es para muchos? ¿Ah? ¿Cómo dice ahí? Venid a mí, ¿qué cosa? Todos, todos. Así que, hermanos, ¿es para muchos o es para pocos? Para muchos. ¿Es fácil o es difícil? Es fácil, hermanos. Y oigan otros pensamientos. San Juan 6:37, en la última parte, dice: al que a mí viene, nunca lo echo fuera. En otras palabras, todo el que viene a mí, nunca lo echo fuera. Hermanos, Apocalipsis 22:17, el que tenga sed, venga, y el que quiera tomar del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Hermanos, ¿cómo es la salvación? ¿Ah? Gratuita. ¿Es para pocos o es para muchos? Es para muchos, es para todos, hermanos. Y cuando vamos ahí siempre en Apocalipsis 7:9, Juan dice que vio una gran compañía que nadie podía contar, la cual se encontraba alrededor del trono. Así que una gran compañía. Hermanos, si solo nos quedáramos con estos textos, nosotros inmediatamente responderíamos: la salvación es para muchos. Así que lo que Pedro o alguno de los discípulos estaba preguntando: Señor, ¿son muchos o son pocos los que se salvan? ¿Qué responderíamos con estos textos? No tengas pena, Pedro, es para muchos. Mira, Señor, ¿es fácil o es difícil? No tengas pena, Pedro, es fácil, es fácil.
Hermanos, pero miren lo que ahora nos dice la Biblia en Mateo 7. Mateo 7, del 13 al 14. Oigan, porfiad entrar por la puerta, ¿qué cosa dice? Estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que van por ella. Pero la puerta que lleva a la vida es estrecha. ¿Y cómo dice ahí? Y pocos aciertan entrar por ella. Entonces, hermanos, al final, ¿es fácil o es difícil? ¿Es para muchos, hermanos, o es para pocos? ¿Verdad que es complicado, hermanos? El tema de la salvación. Miren Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor que les dirá: no los conozco. No los conozco. Muchos dirán: Señor, Señor. Pero el Señor les dirá a los muchos: ¿qué cosa? No los conozco. Hermanos, estos, por supuesto, estaban pensando que la salvación se ganaba por obras, ¿no es así? Pero hermanos, la pregunta entonces, ¿cuál es la verdadera respuesta? ¿Es fácil o es difícil? ¿Es para muchos o para pocos? ¿Fácil oír por ahí? Pues sigamos, hermanos, en la Biblia. Sigamos viendo algunos ejemplos que la Biblia nos presenta. ¿Recuerdan, hermanos, el caso de Nicodemo? ¿Cuántos recuerdan el caso de Nicodemo? Era cuidadoso en guardar cada aspecto de la ley, ¿no es así? Cumplía con todo. Hermano, Nicodemo era un excelente, un buen adventista del séptimo día. Pero ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. ¿Era fácil para Nicodemo entender eso? ¿Era fácil para Nicodemo, hermanos, nacer de nuevo? No, hermanos, era difícil. Tanto así que cuando Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, él sintió tal vez como un baldazo de agua fría encima. Y quiso evadir lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué él evadió lo que Jesús le decía? Porque para Nicodemo no era fácil lo que Jesús le estaba diciendo. La mujer samaritana: ¿qué debo hacer para salvarme? Miren, la mujer samaritana había venido allá al pozo y Jesús se encontró con ella. Una simple conversación. Jesús le habló acerca de su vida. Hermanos, ¿y qué pasó como resultado de esa conversación de aquella mujer junto al pozo de Jacob, donde se encontró con Jesús? No solamente ella, sino que más, toda la ciudad, ¿verdad? Porque ella fue a testificar. ¿Fue fácil para la mujer samaritana la salvación? ¿Sí o no? Era fácil. Una simple conversación. Se encontró con Jesús cara a cara, y hermanos, y eso fue suficiente para que ella pudiese encontrar el camino de la salvación, de la vida eterna. Pero con Nicodemo, hermanos, difícil. ¿Por qué? Hermanos, miren, el joven rico, cuando se encontró con Jesús, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Jesús le respondió: guarda los mandamientos. Hermanos, ¿se salva una persona por guardar los mandamientos? ¿Se salva una persona por guardar los mandamientos? ¿Por qué Jesús le respondió al joven rico: guarda los mandamientos? Porque quería llevarlo al verdadero tema de la salvación, ¿verdad? ¿Qué dijo el joven rico? Qué bien. Si los mandamientos los guardo desde que soy niño, quiere decir que yo ya tengo más de un paso allá en el reino de los cielos. Pero Jesús le dijo: ¿quieres
de veras entrar al reino de los cielos? ¿Quieres encontrarte en el reino de los cielos? ¿Qué tienes que hacer? Ve y vende, ¿qué cosa? Todo. ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Ah? ¿Era fácil? Hemos tanto así. ¿Cómo se retiró el joven? Se fue alegre, se fue saltando, ya soy salvo, aleluya, gloria. ¿Así iba el joven? Él iba triste. ¿Por qué? Porque se encontró, hermanos, que para entrar al reino de los cielos era algo difícil para él. Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo era un hombre rico, cobrador de impuestos. La población no lo quería mucho, como que no le hacía muy buena cara cuando lo veía, ¿verdad? Pero hermanos, cuando Jesús vino a la casa de Zaqueo, ¿qué dijo Zaqueo? Señor, la cuarta parte de mis bienes, ¿qué cosa? Lo doy a los pobres. Oigan, la cuarta parte, no todo, la cuarta parte. Y Jesús le dijo, ¿acaso Jesús le dijo que no era suficiente la cuarta parte? ¿Ah? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a ese hombre? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, ¿era fácil para Zaqueo o era difícil? Hermanos, pero Jesús no le dijo a él, como le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, sino que le dijo la cuarta parte, eso es lo que doy a los pobres. En otras palabras, era suficiente. Respecto a el hijo pródigo, o más bien al relato que tenemos allí, hermanos, en la Biblia, que se titula la parábola del hijo pródigo. De paso, hermanos, esta parábola ilustra perfectamente cómo será en el día final los que se salvan y los que se van a perder. Porque imagínense, hermanos, en la parábola, aquel muchacho se fue y malgastó todo y vivió perdidamente. El otro muchacho quedó en la casa guardando los mandamientos, cumpliendo con todo. Pero cuando viene el día de la fiesta, cuando viene la celebración, ¿qué sucede? ¿Dónde está aquel que guardó todos los mandamientos? ¿Dónde está aquel que hizo siempre lo que el Padre le pedía hacer? ¿Dónde está? ¿Está adentro de la fiesta o está afuera? Sin embargo, hermanos, aquel que fue y malgastó todo, hermanos, cuando llega el día de la fiesta, está adentro, está celebrando. Así que, hermanos, ¿en qué concluimos entonces? ¿Es fácil o es difícil? ¿Es para muchos o es para pocos? Hermanos, yo quisiera tal vez ir cerrando, como dije, hermanos, por lo menos poniendo ya un concepto en nuestra mente para que podamos entender, y a lo mejor esto nos despierte también el deseo de estudiar más acerca del tema de la salvación. Yo quiero decir lo siguiente, hermanos: no hay nada que nosotros individualmente podamos hacer para alcanzar la salvación, pues nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No hay nada que podamos hacer. En otras palabras, hermanos, para aquellos que la salvación estaba siendo difícil, era sencillamente porque ellos creían que por sus obras, que por lo que ellos eran o por lo que ellos hacían, podían alcanzar la salvación, la vida eterna. Y al encontrarse con Jesús, entonces se daban cuenta que no era así. Nicodemo, hermanos, él se creía justificado por lo que él era, un maestro, un conocedor. El joven rico, hermanos, dependía de la riqueza, dependía de lo que él era. Así que, hermanos, cualquiera que viene a Jesús pretendiendo o creyendo que es justificado por sus obras, porque es buena gente, porque es buena persona,
porque guarda los mandamientos de Dios, porque cumple con todo, hermanos, para esta persona la salvación será difícil, por no decir, hermanos, imposible. Difícil. Hermanos, no hay nada bueno en nosotros, ni siquiera los rasgos de un carácter semejante al de Cristo, ni la conducta impecable debe constituirse la base de nuestra aceptación delante de Dios. La justificación, la salvación, hermanos, viene por el único hombre recto, el cual es Cristo Jesús. Y nosotros somos salvos solamente por gracia, por la fe en Jesús. De manera, hermanos, que todo lo que usted y yo va a hacer debe ser motivado solamente por el amor a Cristo Jesús, hermanos. Y así es la única forma como el ser humano puede ser salvo. No es por obras, no es por méritos de los hombres, sino los únicos méritos que tienen validez delante del Padre son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿será fácil para usted o será difícil? Ahora, hermanos, captaron, ¿verdad? Depende de la actitud, depende de cada uno de nosotros. Si estamos pretendiendo salvarnos por lo que somos o por lo que hacemos, hermanos, nuestra salvación va a ser ¿cómo? ¿Fácil o difícil? Difícil, difícil. Y perdonen, hermanos, pero diría imposible. Porque nadie se va a salvar por sus propias obras. Así que es difícil. Pero para aquellos que lo único que hagan es depender de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, ¿cómo será, hermanos? Fácil, fácil. Si solo tenemos que entregar nuestra vida a Cristo Jesús, si solamente tenemos que permitir, hermanos, que Él more en nuestras vidas, solamente tenemos que permitir que Él sea el centro de nuestras vidas, que nuestras acciones sean motivadas por el amor que tenemos, porque Cristo nos amó a nosotros primero. Eso es lo único que tenemos que hacer. Hermanos, el reino de los cielos está abierto para toda la humanidad. Tristemente, muchos van por el camino ancho, el camino de la diversión, el camino del libertinaje, el camino fácil, hermanos, mas no saben que es un camino ¿de qué cosa? De muerte, de perdición eterna. Pero aquellos que confían en Jesús, aun cuando el camino sea angosto, aun cuando el camino sea difícil, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, alcanzarán la vida eterna, el reino de los cielos, por toda la eternidad. ¿Por qué camino quisiera ir usted, mi hermano? ¿Por qué quisiera? ¿Dónde quisiera estar? ¿Cómo quisiera alcanzar la salvación? ¿Por sus obras o por las obras de Jesús? Y por eso la pregunta, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te encuentras el día de hoy delante de nuestro Señor Jesucristo? Voy a concluir, hermanos, con una historia. Si no entendimos lo que yo quise transmitir, hermanos, espero que por lo menos esta historia quede grabada en nuestra mente. Es una historia real, es una historia verdadera. Sucedió en la casa de un conocido pastor. El día de preparación, la esposa habló al pastor y le dijo: mi amor, necesito ir al supermercado a hacer algunas compras, preparándose para el día sábado. Así que el pastor le dijo: claro que sí, mi amor, puedes irte. Pero quiero pedirte un favor, quiero que la niña se quede contigo, porque si me la llevo entonces me va a ser más larga las compras, así que se quede. Está bien, no tengas pena, yo me hago cargo. Así que la esposa del pastor salió al supermercado a hacer las compras que tenía que hacer, y el pastor se quedó en la casa cuidando a la niña. Cuando la esposa hubo salido, el pastor llama a la niña y le dice: ven, nena, por favor, quiero pedirte un favor. Estoy revisando el sermón para el día de mañana. Tú sabes, mañana es sábado, así que quiero repasar y quiero preparar
el sermón para mañana. Así que vas a ayudarme, vas a colaborar conmigo. Mientras que yo trabajo aquí en la oficina, tú vas a estar ahí en la sala y yo quiero que te entretengas ahí viendo las figuritas de este libro. Mira, y ahí fue a la biblioteca, agarró un libro de historias y le empezó a enseñar. Vas a ver la historia y vas a ver las figuras una por una. Y aquí te entretienes viendo este libro. Y allá se quedó la niña muy obediente. Ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? En la sala empezó a hojear el libro y empezó a hojearlo de uno a uno, pero luego de a 5, de a 10 las páginas, y terminó de ver las imágenes que estaban en aquel libro. Y viene para donde está el pastor. Y cuando viene el pastor, oyó los pasitos y le dijo: nena, te dije que por favor me ayudes. Quédate ahí entretenida y mira ese libro. Papi, ya terminé. ¿Cómo así ya terminaste? ¿Tan rápido? Está bien. Mira, fue allá a la biblioteca nuevamente, agarró un libro más grueso y le dice: ven y por favor vas a ver nuevamente estas figuritas. Y aquí mira, y le empezó a enseñar una página a la vez. Y cuando pases una página, ahí está la figurita, la miras y luego pasa con la otra y mira. Y ahí la dejó nuevamente en la sala. Y la niña empezó a entretenerse, iba muy bien, de 1, luego de 2, 5 y 10 y otra vez. Y los pasitos nuevamente para la oficina donde está el pastor. Nena, pero no estás colaborando conmigo. Ya el pastor empezó a molestarse un poquito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo te dije: mira, estoy entretenido. No me interrumpas. Por favor, no me interrumpas. Y le volvió a explicar: mira, es imposible que termines tan rápido. Vamos a empezar otra vez. Así, esta página, luego la otra. Y ahí se quedó la niña nuevamente. Como que se entretuvo un poquitito más, pero otra vez venía a la oficina y el pastor ya no aguantó. Quería quitarse el cincho y darle 1 o 2 cinchazos a la niña y le habló fuerte: mira, por favor, yo necesito concentrarme, estoy preparando el sermón y tú no colaboras. Te he dicho que veas ese libro página por página y tú no me haces. Papi, ya terminé. Y el pastor estaba enfurecido, y de repente en el enojo se le ocurre una idea. Ya sé, le dijo. Se acordó que allá en la oficina, en el escritorio, tenía un rompecabezas. Un rompecabezas que tenía 1000 piezas. Y dijo: bueno, el pastor, hoy sí ya la hice, ¿verdad? Y entonces agarró el rompecabezas. ¿Sabe qué, hija? Le dijo: vamos a la sala. Vas a armarme este rompecabezas, pero no vas a venir hasta que no hayas colocado la última pieza. Y agarró aquella caja de rompecabezas y la movió lo más que pudo para que todas las piezas quedaran dispersas. Y cuando llegó a la sala, tiró así las piezas del rompecabezas. Ahí están todas las piezas. Le dijo: 1000 piezas, y por favor no vengas a la sala, a la oficina, hasta que no termines de armar ese rompecabezas pieza por pieza. Vemos, aquel rompecabezas era el mapa de todo el mundo. Ahí estaban los continentes, los países, los volcanes, los ríos, todos los accidentes geográficos habidos y por haber. Y ahí dijo el pastor: aquí sí. Y dejó allí, ¿verdad?, el rompecabezas, y la niña empezó a armar aquel rompecabezas. Y allá iba pieza por pieza, armando rompecabezas. Pues se entretuvo un poquito más, hermanos, pero no pasó el tiempo que el pastor esperaba que sucediera, ¿verdad? Cuando la niña viene nuevamente para la oficina. Ay, si el pastor ya no aguantó y casi se quita. No, mira, hoy sí, por favor, voy a tener que darte una lección para que entiendas que tienes que dejarme trabajar. Te dije que no vengas hasta que no termines ese rompecabezas. Papi, ya terminé. ¿Cómo así que ya terminaste? Sí, ya terminé. El pastor va corriendo para la sala. Para sorpresa de él, allá está el rompecabezas perfectamente armado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Está el rompecabezas armado totalmente, sin ningún error, sin ningún problema. ¿Cómo hiciste? ¿Vino alguien para ayudarte? ¿Cómo está armado ese rompecabezas? Y ustedes saben, la niña inocente: papi,
tú no sabías que del otro lado del rompecabezas, ahí está el rostro de Jesús. Mira, papi, yo no conozco de ríos, yo no conozco de mares, yo no conozco de países, yo no conozco de nada, pero conozco el rostro de Jesús. Y pensé que si armaba el rostro de Jesús y luego le daba vuelta, si este lado estaba bien, el otro iba a estar bien también. Hermanos, miren, eso es justificación por la fe. Cuando Cristo está bien en nuestras vidas, cuando el rostro de Jesús está bien en nuestros corazones, hermanos, el otro lado de nuestra vida, ¿cómo va a estar? También va a estar bien, hermanos. No nos preocupemos por el otro lado, preocupémonos porque Cristo esté bien en nuestras vidas. Porque cuando Cristo esté bien en nuestras vidas, hermanos, miren nuestras obras, nuestras acciones, todo lo que ahora a lo mejor hacemos pretendiendo que con eso vamos a salvarnos, hermanos, que no es así. Pero esas cosas van a estar bien si primero el rostro de Cristo está bien en nuestras vidas. Hermanos, y ese es mi deseo para cada uno de ustedes en esta mañana, que el rostro de Cristo esté bien en nuestras vidas, en nuestras personas, para que todo lo demás también pueda estar bien para la honra y la gloria de nuestro Dios. Eterno Dios, queremos darte las gracias porque tú has hecho toda provisión necesaria para que todos podamos tener vida eterna a través de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Permítenos, Señor, entender el plan de salvación. Permítenos, oh Padre, entender que es solamente por fe en Jesús, solamente por fe en el Hijo de Dios, como el hombre puede llegar al reino de los cielos. Señor, que podamos vivir el gozo de la salvación y que podamos compartirlo también con nuestros amigos, con nuestros familiares, sabiendo, Señor, que muy pronto vendrás en las nubes de los cielos, vendrás a buscarnos, y que todos aquellos que dependamos de tu gracia y de tu misericordia, heredaremos el reino de los cielos. Sé con nosotros, oh Padre, bendícenos, te lo suplicamos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.